Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Los días tranquilos que parecían tan frágiles, ahora Ye los está levantando en silencio poco a poco. En ese pequeño patio la risa de Maya suena clara e inocente como si nunca hubiera conocido el dolor. Las comidas sencillas junto a Huyen sin lujos, sin abundancia, pero extrañamente cálidas. Y alrededor de la casa nuevas puertas y cercas empiezan a aparecer. No solo hechas de madera y clavos, sino también de la determinación de un hombre que quiere proteger a su familia. Ye cree que si todo es lo suficientemente sólido, la paz se quedará. Pero ¿puede una cerca detener al pasado? ¿Puede una puerta bloquear amenazas invisibles? Cuando tú y la mujer de los viejos lazos aparece de repente trayendo exigencias y amenazas frías, esa felicidad tan frágil empieza a tambalearse. La paz que Ye y Huyen apenas habían alcanzado corre el riesgo de romperse en un solo instante. ¿Tendrá Ye la fuerza suficiente para proteger a Huyen y a Maya frente a la tormenta que se acerca? ¿O estos días tranquilos son solo la calma antes de una gran tempestad? Si esta historia te despierta curiosidad y emoción, no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir acompañando a Huyen y darme más motivación para escribir historias más profundas, más intensas y que lleguen directo al corazón. La historia comienza justo ahora. La mañana transcurrió en una calma poco común. La casa pequeña aún conservaba el olor del viento nocturno, y la luz del sol temprano se filtraba suavemente por cada rendija. El silencio era tan profundo que Huyen podía escuchar claramente el canto de los pájaros en el jardín, el viento rozando suavemente los árboles frente a la casa. Una mañana tranquila, una tranquilidad frágil que siempre le daba miedo, como si un viento un poco más fuerte pudiera llevársela de un momento a otro. Huyen despertó y se giró para mirar a Ye. Él ya no estaba a su lado. La manta estaba doblada con cuidado al pie de la cama. Su corazón se encogió levemente. Se puso la chaqueta a toda prisa y salió. En el patio varias tablas de madera estaban apiladas ordenadamente. El olor a madera nueva todavía era intenso. Ye estaba allí ligeramente encorvado, midiendo con cuidado cada distancia. Su cuerpo seguía delgado, los hombros mostraban cansancio, pero en sus ojos brillaba una determinación silenciosa. «Ang-Ye», Huyen lo llamó con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Qué estás haciendo?» Ye se giró. Al verla sonrió esa sonrisa familiar suave que siempre transmitía tranquilidad. «Estoy haciendo una cerca», dijo. «Y también una puerta, para que más adelante Maya pueda jugar en el patio con seguridad». Huyen se quedó inmóvil. Miró las tablas, miró sus manos que temblaban ligeramente por el cansancio. Sintió un nudo en el pecho. «Aún no estás bien», dijo acercándose con rapidez. «El médico dijo que debías descansar». «¿Ya lo olvidaste?» Ye dejó la madera a un lado y se acercó a ella. Tomó la mano de Huyen. Su mano seguía fría pero firme. Su mirada se suavizó, aunque su voz sonó sorprendentemente decidida. «No te preocupes tanto por mí», dijo en voz baja. «No quiero quedarme mirando mientras tú y Maya lo hacen todo solas. Necesito esforzarme contigo. Solo así nuestra familia podrá estar en paz y segura». Huyen no respondió. Lo miró durante largo rato. En ese instante comprendió que hay hombres que, aunque su cuerpo se debilite, no se permiten retroceder frente a la responsabilidad. Y eso al mismo tiempo le daba calor al corazón y le causaba miedo. El primer rayo de sol del día cayó sobre el patio. La luz dorada cubrió las tablas de madera, el rostro de Ye, y también la preocupación silenciosa en el corazón de Huyen. Ella soltó su mano y suspiró suavemente. «Hazlo con calma», sí, dijo con un tono más suave. «Déjalo ahí, por la tarde te ayudo». Ye asintió sin decir nada más. Huyen volvió al jardín. Se agachó y recogió algunos manojos de verduras aún cubiertas de rocío.
El olor de la tierra húmeda y de las hojas verdes logró calmarla un poco. Pensó en un desayuno sencillo para Ye y Maya sin nada especial, solo lo suficiente para sentirse cerca, para sentirse en casa. En ese momento la puerta de la habitación se abrió suavemente. Maya despertó. La niña salió corriendo al patio con el cabello despeinado y los ojos aún adormilados. Al ver a Ye, gritó de alegría y corrió a abrazarlo fuerte por el cuello. Tío Ye le dio un beso rápido y suave en la mejilla como si fuera un deseo secreto. Recupérate pronto, sí, para que juegues conmigo. Ye se quedó quieto por un instante. Abrazó a Maya con fuerza y sus ojos se le enrojecieron. No dijo nada, solo asintió ligeramente como si temiera que si hablaba, las emociones se desbordaran. Huyen observaba la escena desde lejos, una mañana completamente normal, pero en su interior crecía una sensación difícil de nombrar. La paz estaba ahí. ¿Pero cuánto tiempo duraría? ¿O sería solo una breve pausa antes de que la tormenta realmente llegara? La mañana fue entrando poco a poco en el ritmo habitual de un nuevo día. En la habitación pequeña, Maya se sentó derecha junto a la mesa baja, guardando con cuidado cada cuaderno en su mochila. Lo hacía despacio, muy concentrada, como si fuera una tarea importante. Huyen estaba a su lado ayudándola así a acomodar las correas de la mochila y a alisarle el cabello todavía un poco despeinado por el sueño. ¿Ya está todo, hija?, preguntó Huyen en voz baja. Maya asintió abrazando la mochila contra el pecho con los ojos brillantes. Hoy tengo clase de dibujo, mamá. Huyen sonrió. Una sonrisa suave, aunque por dentro seguía cargando una preocupación silenciosa. Salió al patio donde Ye estaba de pie junto a las tablas de madera con la luz de la mañana, dibujando una franja frágil sobre su espalda. Antes de salir de casa, Huyen se acercó a él con una voz baja pero llena de inquietud. «Ang Ye». Ye levantó la vista y la miró. «¿Sí?» «No te esfuerces demasiado». «De acuerdo», dijo Huyen despacio, como si temiera que sus palabras no fueran suficientes para detenerlo. «Me voy a preocupar mucho». Ye no respondió de inmediato. Dejó las herramientas a un lado y se acercó a ella. De repente la rodeó con los brazos. El abrazo no fue apresurado ni fuerte, pero lo bastante cercano como para que Huyen sintiera los latidos de su corazón aún débiles pero reales. «Te lo prometo», susurró Ye junto a su oído. «Cuidaré de mí, para poder quedarme con ustedes, contigo y con Maya». Huyen cerró los ojos suavemente. No dijo nada más, solo asintió dentro de su abrazo. Aquel gesto parecía una promesa silenciosa, frágil, pero tan sincera que dolía. Maya, que estaba a su lado, los miró y luego corrió a abrazar a Ye por la cintura. «Tío Ye, acuérdate de cuidarte», dijo muy seria, haciendo que los dos adultos sonrieran. Huyen tomó a Maya de la mano y salieron por la puerta. La puerta se cerró detrás de ellas, dejando el patio en silencio. Ye se quedó mirando hasta que las dos desaparecieron por el camino estrecho. Una sensación de vacío muy leve se le coló en el pecho. Volvió a su trabajo. Con cuidado, sin prisas, Ye empezó a cortar las tablas, el sonido de la sierra marcando un ritmo constante, casi como una respiración. Tras cada corte, se detenía un momento recordándose a sí mismo que no debía apresurarse, que no debía hacer que Huyen se preocupara. Bibi corría alrededor del patio moviendo la cola sin parar. De vez en cuando ladraba con fuerza, rompiendo la calma del lugar. Ye se detuvo. Sintió un pinchazo extraño en el pecho. «Bibi», tranquilo, la llamó en voz baja. El perro seguía ladrando con la mirada fija en la puerta, como si percibiera que algo no estaba bien. Ye se quedó inmóvil, apretando con fuerza el mango de la sierra. Una sensación de inquietud pasó por él, rápida pero suficiente para fruncir el ceño. Una brisa suave cruzó el patio. Las tablas vibraron levemente, produciendo un sonido seco. Ye miró hacia el camino por donde Huyen y Maya acababan de irse, y una corazonada vaga difícil de explicar empezó a crecer en su interior.
Respiró hondo intentando tranquilizarse. No pasa nada, solo es una mañana normal. Pero en medio de aquella calma, los ladridos de Bibi seguían resonando cada vez más insistentes, como si estuviera intentando advertir de algo que Ye aún no alcanzaba a comprender. El patio fue llenándose poco a poco de sonidos muy cotidianos. El golpe del martillo contra la madera, el choque seco de los clavos al hundirse en las tablas mezclados con el viento que pasaba entre los árboles detrás de la casa. Ye estaba allí en medio del patio con el cuerpo delgado pero firme en silencio, como si estuviera levantando con sus propias manos la última línea de defensa para proteger lo que amaba. Colocaba las tablas una junto a otra, rectas pieza por pieza. Cada vez que terminaba de clavar un clavo, daba un paso atrás, observaba con atención y solo entonces continuaba. No trabajaba rápido, no se apresuraba, como si temiera que un mínimo descuido bastara para que aquella cerca no fuera lo suficientemente fuerte como para sostener la frágil paz de esa casa. El sudor le empapaba la espalda, aunque el aire todavía era frío. Ye tosió suavemente, giró el rostro un instante y siguió trabajando. Sus manos temblaban apenas, pero en sus ojos no había duda. En su mente aparecía la imagen de Maya corriendo por el patio riendo sin miedo. Y la de Huyen de pie junto al porche mirando con tranquilidad ese espacio ahora protegido. Solo una tabla más, solo una puerta firme. Ye se agachó y volvió a medir con cuidado el espacio para la nueva puerta. No era grande, pero la había pensado al detalle, lo bastante alta para que ningún extraño pudiera entrar con facilidad. Lo suficientemente sólida como para frenar miradas curiosas y pasos no deseados. Colocó cada bisagra, ajustó cada tornillo con las manos ásperas aferradas a las herramientas. Cada movimiento llevaba un pensamiento muy claro. Nadie tiene derecho a entrar aquí sin permiso. Nadie tiene derecho a volver a hacerle daño a Huyen y a Maya. Bibi estaba echado en una esquina del patio con las orejas erguidas, alerta. De vez en cuando se levantaba de un salto, daba una vuelta alrededor de la cerca a medio terminar y ladraba con fuerza como un pequeño guardián. Ye lo miró y sonrió levemente. Tranquilo, murmuró como hablándose a sí mismo. Vamos a poder proteger esta paz. Cuando la puerta empezó a tomar forma, el sol ya estaba más alto. Los rayos de luz caían sobre la cerca recién levantada, cubriéndola de un tono cálido. Ye dio un paso atrás, apoyó las manos en las rodillas y respiró con dificultad. El pecho le dolía un poco, pero dentro de él crecía una sensación distinta a la de un hombre que estaba cumpliendo una responsabilidad que sentía que no podía abandonar. Extendió la mano y empujó la puerta para probarla. Se cerró firme sin hacer ruido. Ye se quedó quieto unos segundos y luego asintió lentamente. Una sonrisa muy leve apareció en la comisura de sus labios. Al menos, aquí Huyen y Maya estarían a salvo. Pero al otro lado de la cerca recién construida, el camino seguía extendiéndose en silencio. Nadie podía saber si las personas desconocidas que Ye temía se detendrían realmente ante esa nueva puerta, o si simplemente estaban esperando otro momento cuando esta paz estuviera más vulnerable. El patio seguía lleno de tablas de madera desordenadas. Ye estaba inclinado, concentrado en ajustar la última bisagra de la puerta. Tenía la frente perlada de sudor, la respiración más pesada de lo normal, pero sus manos seguían trabajando con firmeza. En su cabeza solo había una idea: terminar cuanto antes para que cuando Huyen y Maya regresaran, todo estuviera seguro. No escuchó los pasos. Ang-ye. La voz sonó a su espalda fría y cortante como un golpe directo contra la calma del lugar. Ye se sobresaltó. Su cuerpo se quedó rígido por un segundo, el corazón le dio un salto. Se giró bruscamente. Era Toy. Estaba allí, dentro del patio,
Vestía de forma impecable. Sus ojos recorrieron el lugar con frialdad, deteniéndose en la cerca recién levantada y en la puerta que aún olía a madera nueva. En sus labios apareció una sonrisa torcida a medio camino entre la burla y el desafío. Anne. Ye, continuó Tui elevando la voz, sin ocultar su molestia, el dinero que tú y yo dividimos. ¿Por qué hasta ahora todavía no me lo has dado? Ye se enderezó, apretó los puños sin darse cuenta, el pecho subiendo y bajando con fuerza. ¿Qué haces aquí?, dijo con voz grave pero tensa. Si tienes algo que decir, llámame. Yo no te invité a entrar. Tui soltó una risa seca. Llamarte ya llamé, pero tú evitas mis llamadas. Dio un paso más adelante. Su voz se volvió más fuerte, más agresiva. Hoy he venido a buscar mi dinero. El dinero de esa casa. Me lo tienes que dar. Ye levantó la mano y la señaló directamente. Sus ojos ardían de rabia. Yo no tengo ese dinero, respondió con firmeza, marcando cada palabra. Cuando haya compensación por esa casa, cuando yo reciba el dinero, entonces te lo daré. Pero ahora no hay nada. Tui guardó silencio unos segundos. Su mirada se oscureció. De pronto observó el patio a su alrededor. Esa mirada hizo que a Ye se le helara la espalda. Miró la cerca, la puerta y luego el interior de la casa, donde solían estar Huyen y Maya. ¿Y esto que estás construyendo? ¿Para qué es?, preguntó Tui bajando el tono con una intención evidente. Para proteger la paz, sonrió con desprecio. Sabes muy bien cuáles son las consecuencias si esto no se resuelve de buena manera, ¿verdad? Su voz se volvió más baja pero mucho más amenazante. Tú y Huyen van a tener problemas. Las palabras atravesaron el pecho de Ye como un cuchillo. «No te atrevas», gritó avanzando hacia ella con los ojos enrojecidos por la ira. «No uses a Huyen para amenazarme», señaló con fuerza hacia la puerta. «Lárgate de aquí ahora mismo, no eres bienvenida, y no te permito volver a poner un pie en nuestras vidas nunca más». Tui lo miró. En sus ojos brilló una chispa de rabia mezclada con odio. Luego soltó una carcajada, una risa tan fría que daba escalofríos. «¿Crees que levantar esta cerca es suficiente?». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, pero antes de salir, lanzó una última frase suave como el viento, pesada como una piedra. «Esto aún no ha terminado, Ye». La puerta se cerró tras ella con un golpe seco. Ye se quedó inmóvil en medio del patio. Sus manos temblaban, no por el frío sino por la preocupación que le llenaba el pecho. Miró la cerca recién construida, aquello en lo que había confiado para proteger la paz, y luego el camino por donde Tui acababa de marcharse. Por primera vez, Ye comprendió algo con total claridad. Hay peligros que no vienen de fuera de la cerca, sino de un pasado que no está dispuesto a soltarte. Y supo que desde ese momento la paz de Huyen y de Maya había quedado realmente en peligro. El camino de regreso a casa estaba más vacío que por la mañana. Ya no se escuchaban los pasitos de Maya a su lado, ni sus preguntas inocentes que distraían a Huyen. Solo quedaban el sonido del viento entre los árboles y el ritmo apresurado de sus propios pasos. Huyen acababa de terminar su turno en el mercado. En la mano llevaba una pequeña bolsa de verduras, en la cabeza pensaba en un almuerzo sencillo para Ye. Pero entonces se detuvo. Desde la puerta de su casa, Tui estaba saliendo. No había forma de confundirse. Esa silueta, esa manera de caminar, esa mirada fría, Huyen la reconoció al instante. Se cruzaron en un momento muy breve. Tui no dijo nada. Solo miró a Huyen con una expresión cargada de intención y en sus labios apareció una sonrisa leve, difícil de descifrar. El corazón de Huyen se encogió. Maya ya estaba en la escuela y Ye estaba solo en casa. Una mala sensación surgió de golpe, clara y fuerte. Huyen se dio la vuelta y casi echó a correr. La bolsa de verduras se sacudía en su mano, pero ya no le importaba. En su mente solo había un pensamiento. ¿Estará bien Ye? Apenas cruzó la puerta, vio a Ye de pie en medio del patio.
La cerca nueva seguía a medio hacer. Las tablas estaban esparcidas por el suelo, pero lo que más la asustó no fue eso, sino su postura quieto con la cabeza baja, como si le hubieran quitado todas las fuerzas. «Angye», la voz de Huyen tembló sin poder ocultarlo. «Acabo de ver a Tui salir. Volvió a venir a presionarte, ¿verdad?» Ye no respondió enseguida. Se quedó inmóvil unos segundos y luego se giró lentamente. Evitó la mirada de Huyen como si temiera que ella pudiera leer demasiado en sus ojos. «El dinero de la división de los bienes», dijo con la voz grave y ronca. Tui vino a reclamarlo. Huyen se quedó paralizada. «¿Ahora?» Ye asintió apenas. «Sí, pero todavía no lo tengo». Respiró hondo, los dedos apretándose hasta ponerse blancos. «Según los papeles, tengo que darle ese dinero a Tui. No lo niego. No me estoy escondiendo, pero esa casa aún no ha sido indemnizada. No he recibido ni un solo centavo». Huyen lo miró con el pecho apretado. Vio claramente el cansancio marcado en su rostro, no solo el cansancio del trabajo o de la enfermedad, sino el de alguien al que el pasado vuelve a arrastrar hacia atrás sin dejarlo avanzar en paz. «¿Qué te dijo ella?», preguntó Huyen en voz baja. Ye guardó silencio, un silencio lo bastante largo como para que el miedo empezara a crecer en ella. Luego sonrió con amargura. Dijo que, si esto no se resolvía de buena manera, tú y yo íbamos a tener problemas. Las palabras fueron como una cuchilla fría clavándose en el corazón de Huyen. ¿Te amenazó? Ye no respondió, pero ese silencio era la respuesta más clara. Huyen se acercó y puso la mano sobre su brazo. Sintió un temblor leve real. «Lo siento», dijo con la voz quebrada. «Si no fuera por mí, por Maya, no te habrían arrastrado a todo esto». Ye se giró de golpe. «No digas eso». Su voz era baja pero firme. «Nunca me he arrepentido». Miró hacia la puerta nueva, hacia ese lugar donde había creído que podía proteger la paz. «Solo no imaginé que el pasado no iba a soltar tan rápido». Huyen apretó su mano con más fuerza. En ese instante, entendió algo doloroso. La paz de ellos no era segura. Estaba sostenida sobre una línea frágil entre el amor y la amenaza. Levantó la vista y miró a Ye. En sus ojos ya no había solo preocupación, sino una determinación clara. «Pase lo que pase», dijo despacio, «no voy a dejar que enfrentes esto solo». Ye la miró durante largo rato. En el fondo de sus ojos, el cansancio empezó a asentarse, dejando paso a algo más profundo: dolor sí, pero no rendición. A lo lejos, sonó la campana de la escuela anunciando el inicio de las clases. Maya estaba sentada en su aula sin saber que afuera la paz de su familia acababa de ser tocada. Y Huyen lo entendió con total claridad. Desde ese momento su historia había entrado en un nuevo capítulo, uno de enfrentamientos, decisiones y consecuencias que habría que pagar.